Hola chicos, me da mucha alegría al poderles saludar nuevamente. El día de hoy vamos a tener un pequeño repaso también en el área de matemáticas. Recordemos que terminamos el tema de conjuntos y dimos inicio a uno nuevo, en el cual el día de hoy vamos a trabajar, esperando que todos ustedes estén muy bien y siempre pidiéndole a Dios que siga protegiéndonos como hasta este momento lo ha hecho. Así es de que vamos a dar inicio a nuestro repaso. Y nosotros iniciamos un nuevo tema donde estuvimos hablando acerca de los sistemas numéricos. Y dijimos que íbamos a conocer varios en este tema, pero para este día vamos a hacer un pequeño repaso de 3 de ellos, de los que hemos conocido. Vamos a dar inicio conociendo o hablando acerca de lo que ya habíamos visto, acerca de los números naturales. Recordémonos que los números naturales son aquellos que nosotros utilizamos todo el tiempo. Los números naturales nos sirven para que nosotros podamos contar. ¿Y cuáles son los números naturales? Los números naturales son el número 0, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el número 9, número 10, 11, 12 y voy a colocar puntos suspensivos. ¿Qué significan esos puntos suspensivos? Significan que los números continúan y que no los podemos contar porque es una gran cantidad de números, son todos los que existen. En algunas ocasiones, y yo les hacía mención en la clase, que se utiliza también un símbolo que es como un 8 pero acostado, ¿sí? Es el que vemos ahí. Ese es el símbolo de infinito, que quiere decir que no podemos terminar de contar. A eso nos referimos con los números naturales. Y recordemos que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a representar los números naturales en un conjunto, dijimos que su símbolo era una N. Esa N significa que estamos hablando de un conjunto de números naturales. Esos son entonces los números naturales que nosotros conocimos en la clase anterior. Ahora vamos a recordar también el siguiente sistema numérico. ¿Cómo lo es? El sistema de los números arábigos. Y los números arábigos, recordemos que la palabra arábigos viene de los árabes, que fueron ellos quienes crearon números en la antigüedad. De esos números que los árabes crearon, vienen los que nosotros ahora conocemos y que nosotros utilizamos. Entonces, cuando ellos los crearon, se basaron en colocar ángulos, ¿sí? Según los ángulos, la cantidad de ángulos que tenía cada figura, era un número. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí el número 1. Y recordemos que en cuanto a los números, o cuando nosotros estamos buscando un ángulo, van a haber dos líneas unidas por un punto de origen. Y en ese punto de origen nosotros vamos a encontrar un pequeño ángulo, ¿sí? Aquí tenemos nosotros un ángulo. El número 1 entonces está conformado por un
ángulo. El número 2, ellos lo realizaban de esta manera, como una Z. Y en esa Z habían 2 ángulos, ¿sí? Luego realizaron el número 3. Ahí también existen ángulos. Vamos a contar cuántos hay. 1, 2 y 3. Ahora vamos con el número 4. Veamos cuántos ángulos tiene ese número 4. Tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos otro 4. El número 4 entonces conformado también por 4 ángulos. Luego tenemos el número 5. Veamos cuántos ángulos tiene. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos al número 6. Este número 6 tiene 6 ángulos, los vamos a encontrar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ángulos. Los árabes no se equivocaron, ¿verdad? Luego tenemos el número 7. ¿Cómo realizaban ellos el número 7? Lo realizaban de esta manera. Y ahora vamos a encontrar la cantidad de ángulos que este tiene. Veamos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese número también tiene 7 ángulos. Ahora veremos el número 8. Veamos, el número 8 tiene que tener ¿cuántos ángulos? 8, ¿verdad? Veamos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Ahora vamos con el número 9. Pues la forma de estos números que los mayas tenían realizados, que los árabes tenían realizados, perdón, era muy cuadrados, ¿verdad? No son iguales a los que nosotros. ¿Se hacen similares? ¿Se parecen? Sí, pero no son idénticos, ¿verdad? Contemos los ángulos de este número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde más hay ángulos? 7, 8 y 9 ángulos. La única excepción que tenemos en cuanto a estos números es el número 0. Porque en el número 0 solo encontramos líneas curvas y no hay líneas rectas. Ahí no vamos a tener un vértice, ¿sí? Y recordemos que el vértice se forma en la unión de dos líneas y en este caso no lo tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de números arábigos, son los que dieron origen a los números que ahora conocemos. Muy bien, ahora entonces vamos a pasar a los números que fueron los últimos que nosotros vimos, ¿verdad? Nos referimos a los números mayas. Dijimos que los números mayas fueron los que usaban nuestros antepasados y que la generación o la civilización maya era una de las más avanzadas que han existido. Ellos utilizaban
3 símbolos que fueron los principales para poder seguir realizando su numeración. Entre ellos nosotros tenemos una conchita, que es como una conchita, ¿verdad? Que ellos utilizaban, que significaba que había un espacio vacío, o sea que era 0, ¿verdad? Luego también utilizaron una línea o una raya, como querramos llamarle, que tiene un valor de 5. Y también utilizaron un puntito o un pequeño círculo rellenado que indica que el valor es 1. De esos 3 símbolos se originaron todos los demás números mayas. Con esos pudieron ellos conformarlo. Pero para que esto sucediera, ellos utilizaron 19 valores absolutos, podemos llamarle, o que son los principales para poder escribir los demás números. Ahora, ¿cuáles son los 19 números que ellos realizaron? Vamos a recordarlos ahorita. Primero y principalmente, el número 0, que está conformado por una conchita. Luego tenemos el número 1, el número 2, el número 3, que son 3 puntitos, el número 4, el número 5, que ya es una rayita. Después de ello tenemos el número 6, que ya está conformado por una rayita y un puntito. El número 7, rayita, 2 puntitos, que significan 7. El número 8. Luego tenemos el número 9 y el número 10, que ya son 2 rayitas, como lo vemos acá. Luego vamos a continuar con el número 11. ¿Cómo será el número 11? 2 rayitas y un puntito. Luego continuamos con el número 12. Ahora vamos con el número 13. ¿Cómo se escribe el 14 entonces? 2 rayitas y 4 puntitos. 14. Seguimos con el número 15, que ya son 3 rayitas. Cada una de esas líneas vale 5. Entonces, si vamos sumando 5 más 5, 10 más 5, 15. Ahí tenemos entonces ese número 15 en números mayas. Luego tenemos el número 16. Ahora vamos a continuar con el número 17. Son 3 rayitas, 2 puntitos, número 17. El 18, 3 rayitas, 3 puntitos, significa 18. Y vamos con el último, el número 19, que son 3 rayitas, 4 puntitos. Y esos números que tenemos allí son los que los mayas utilizaron para poder seguir escribiendo. ¿Por qué hablamos de 20 valores absolutos? Porque recordemos que los mayas utilizaban un sistema de numeración vigesimal. Y de ahí en adelante vamos a utilizar entonces ya una tabla que nos va a indicar cómo podemos ir trabajando números mayas hasta cantidades muy grandes. Pero en esta ocasión a nosotros nos interesa el poder observar o conocer cómo es la escritura de los primeros
9 valores que utilizaron los mayas. Así es de que esperando de que estemos recordando lo que hemos aprendido, vamos a terminar nuestro repaso del día de hoy y les mando un fuerte abrazo esperando que ustedes estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase.